Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Nuevamente damos gloria y honra al Señor que nos permite un día más reunirnos para leer juntos la Biblia. Sean bienvenidos a este tiempo de bendición de parte del Señor para que leamos juntos su bendita y santa palabra. Hay tantas razones por las cuales nosotros nos conviene leer la palabra del Señor. Me inquietaba el Señor en el Salmo 119, 165, y mire lo que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y realmente amar la palabra del Señor y obedecerla trae paz a nuestras vidas, porque nosotros hemos experimentado cuando nosotros hacemos algo malo, andamos angustiados, andamos inquietos, no andamos con paz. Es terrible cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero al conocer la palabra del Señor, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes santas, y tratamos de ponerla por obra en nuestras vidas, el estar a cuentas con Dios nos trae paz, esa paz profunda, esa paz permanente, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino que al contrario puede estar afuera o en nuestras vidas, hermanos amados, muchas situaciones duras, pero si nosotros tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vamos a ser fuertes y vamos a tratar de pasar las pruebas y las tormentas de la mano del Señor y aprobados. Entonces es bien importante que nosotros tengamos y amemos la palabra del Señor para tener paz. Y dice en la segunda parte: no hay para ellos tropiezo, porque sabemos que la palabra de Dios nos guía. La palabra del Señor es tan poderosa que es una lámpara para que cada paso que vayamos dando nosotros tratemos de darlo agradando a Dios, porque el temor de Jehová es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. No miedo, es ese respeto, es esa estima, esa reverencia hacia Él para no cometer errores, y entonces nosotros disfrutamos de seguridad, es decir, una vida estable. ¿Cuántos queremos una vida estable? Yo quiero una vida estable, una vida segura, bendito Dios, llena de paz a pesar de las circunstancias externas. Vemos cómo está hoy, hermanos amados, el tiempo, cuánta violencia en las calles. Hemos estado, para la gloria del Señor, orando con mi madre por esa violencia, ¿verdad?, que se ve, por esa inestabilidad, mucho dolor, mucha tristeza. Es triste, hermanos amados, pero roguemos al Señor que ponga paz. Él puede traer esa paz. Para los que creemos en Dios, nada es imposible. Así que, hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor este día leyendo. Bendito Dios, ayer leíamos Éxodo, el capítulo 1 y 2. Gloria a Dios, hemos empezado un nuevo libro, gloria sea al Señor. Y pudimos ver, amados hermanos, acá cómo Dios nos relata detalles de cómo fue oprimido el pueblo, su pueblo santo, su pueblo escogido en Egipto. Pero a pesar de esa opresión, dice la palabra del Señor, que los israelitas se fructificaron, se multiplicaron en gran manera, fueron aumentando y fortaleciéndose en extremo. Mire qué maravilloso Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, ahí Dios permite un crecimiento no solo de números, sino que un crecimiento también en nuestra fe la podemos alcanzar en la prueba. Bendito Dios. Dice el libro de Números, en su capítulo 1, revela que hubo un censo y que para ese entonces se censaron 603,000 varones mayores de 20 años. Imagínense, solo los mayores de 20 años fueron censados, es decir, que se cree que eso simboliza una cuarta parte de la población que salió de Egipto. Entonces podemos decir, un cálculo con la ayuda del Señor, que ya eran más de 2 millones de israelitas que salieron de Egipto. Por eso es que tenían un gran miedo, ¿verdad? Faraón y la gente, entonces trataban de oprimirlo más, a tal grado vimos cuánta maldad, hermanos amados, de un dirigente, de un faraón que no conoció de temor de Dios, no conoció a José ni su familia. Él veía como una amenaza al pueblo escogido, el pueblo santo del Señor, y mandó a matar a los varones nacidos. Entonces dio una orden a las parteras, a Cifra y a Fua. Y hermanos, qué dolor para tanta familia. Imagínense cuántos niños han de haber muerto. Y le decía, si es niña, no la maten. Porque se creía que si era niña, pues a futuro podría tal vez
casarse con algún egipcio y así pues mezclarse y adoptar su falsa religión, sus ritos paganos, todo lo que ellos hacían. Entonces dejaban a las niñas, pero estas parteras, hermanos, pusieron en riesgo su vida. Y no es que Dios avale la mentira, porque ellas mintieron realmente. Dijeron, es que cuando llegamos, las mujeres hebreas son tan robustas que ya han dado a luz. Realmente podría ser de que ellas mintieron o realmente ellas atrasaban tal vez su llegada para darles tiempo a que dieran a luz para no tener que proceder con esa orden tan malvada. Ellas prefirieron obedecer a Dios a pesar de sus vidas, porque si Faraón se daba cuenta que ellas estaban haciendo contrario a su orden macabra y maléfica, ¿verdad? Podrían haberlas matado, pero Jehová prosperó sus casas y su familia. Dice, la obediencia trae bendición, la obediencia a Dios, el principio de esa sabiduría que tenemos que tener, el temor de Dios, nos va a traer buenos resultados. Entonces vimos también en lo que leímos, bendito sea el nombre del Señor, cómo fue que nació Moisés. Ya Moisés, hermano, en esas circunstancias, su madre lo puso en una arquilla, y la palabra arquilla ahí utilizada es la misma palabra que se utiliza para decir un arca. Mire, cuánto mensaje en la palabra del Señor. Sabemos que la salvación es Cristo. Aún el arca que construyó Noé era una sombra y figura de la salvación que ahora usted y yo tenemos al entrar en Jesús, al tener a Jesús en nuestro corazón. Y ahí fue resguardado y mire, colocado ahí en un carrizal a la orilla del río. Pero su hermana mayor, su hermana Miriam, ella estaba pendiente de ver qué pasaba, qué acontecía con el bebé. Y gloria a Dios, llegó ahí el auxilio del Señor, bendito Dios. Y descendió, mire, la hija de Faraón a lavarse al río con sus doncellas, rescatan al niño y buscan a una persona, sí, para que cuidara a este bebé hermoso, porque era hermoso parecer, dice la Biblia. Y mire qué providencia divina, nada más y nada menos que fue a su propia madre que Dios le permitió cuidar al niño, y no solo cuidarlo, tenía una remuneración económica para poderse dedicar ella a cuidarlo. Qué bendición, porque yo creo que ahí también Moisés recibió bases muy especiales y muy importantes para su ministerio, para poder también conocer acerca de la cultura de su pueblo, la cultura hebrea. Si bien es cierto, él pasó 40 años en Egipto, bendito Dios, adquiriendo mucho conocimiento de ellos, pero sí tenía ese amor por su pueblo. Qué bueno es el Señor. Pero vemos, hermanos amados, en ese mismo capítulo leíamos en la parte B, el inicio de los segundo periodo de preparación de Moisés, los segundos 40 años, cuando a él le tocó que salir huyendo para Madián, ¿verdad? Como Dios provee también a Moisés un lugar en Madián y también una esposa para Moisés. Y como dio la esposa a luz a su hijo Gerson, y porque le puso Gerson, él se sentía forastero en una tierra extraña. Yo creo que usted y yo, los que hemos tenido que emigrar de nuestros países de orígenes, hemos experimentado lo que es tener que adaptarse a nuevas circunstancias, costumbres, clima extremo a veces, extremo calor, extremo frío. No es fácil, pero tomado de la mano del Señor, Dios nos permite adaptarnos y sobresalir, ¿verdad? En muchas áreas para la gloria del Señor, y también nuestras familias, seguir avanzando, seguirse desarrollando, bendito Dios. Pero también, mientras tanto, allá estaba el pueblo sufriendo en Egipto: opresión, maltrato, tortura, cansancio, esclavitud, bendito Dios. Y ellos empezaron a clamar. Entonces, en realidad, clamaron, y ese clamor dice que subió a Dios. Dios escucha la oración. Dios está atento. Él inclina su oído santo cuando usted y yo oramos de todo corazón. Entonces oyó ese gemido de ellos. Cuánto llanto, cuánto dolor. Él se acordó, y también se acordó, mire qué importante esta parte al final del capítulo 2. Se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque él lo fue confirmando a los patriarcas en sus generaciones,
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué lindo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que no solo leer la palabra, sino que también orar. Porque Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro clamor. Así que en esta hora vamos a orar rápidamente para leer el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo para la gloria y la honra del Señor. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, nos ponemos en tus manos, seguimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por un día más que nos permite vivir. Aquí estamos nuevamente con mi madre. Nos ponemos de acuerdo, Señor amado, para la gloria y la honra de tu nombre, para leer tu palabra santa, Señor, y toda gloria y todo honor sea a ti, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Padre celestial. Que esta palabra, Señor, llegue, Dios mío, hasta donde usted, Señor, le plazca. Bendecir esos corazones, esas vidas, Señor, de los creyentes y de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que escuchen, Señor, el evangelio. Que escuchen tu palabra santa, Señor. Que podamos, Dios mío, nosotros, Señor, bendito Dios, comprenderla. Enséñanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Revélanos tu palabra santa. Bendito es tu nombre, Señor. Quedamos reunidos para la gloria de tu nombre. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora el capítulo 3. Acá vamos a leer acerca del llamado de Moisés y cómo Dios se revela a sí mismo, ¿verdad? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del egeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y yo te seré, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre,
con el cual me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los egipcios. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irán tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada uno, cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Capítulo 4. Vamos a leer las objeciones que Moisés hizo a Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas y tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora, pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que vas a hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú le serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara
con la cual hará señales. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Moisés responde al llamado de Dios. Así se fue Moisés y volvió a su suegro Jetro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mío, es mi hijo, mi primogénito. Ya he dicho que te dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue. Y lo contó en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba, por todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón reunidos a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Gloria sea al Señor. Así hemos leído los 2 capítulos que nos corresponden del libro de Éxodo en esta hora. Vamos a leer ahora en el libro de Mateo. Vamos avanzando con la ayuda del Señor. Hoy nos corresponde leer el capítulo 27. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. El día de ayer empezamos a leer, hermanos, una parte muy dolorosa, pero muy importante para que se cumpliese el plan de salvación que nuestro Padre Celestial en su gran misericordia trazó para nosotros la humanidad. Bendito Dios, el Padre planea, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo nos ayuda a sostenernos de su mano poderosa para ese precioso encuentro que estamos esperando, reunirnos con Jesús en las nubes. Pudimos leer cómo empezó Él a sufrir. Qué dolor, hermanos amados. La preparación, vio la Pascua que realizó, bendito Dios, con sus discípulos. Vimos también la traición que Él tuvo que pasar con respecto a uno de los 12, a Judas, que por dinero lo entregó. Hermanos, pudimos leer, hermanos amados, que cuando el Señor reveló que uno de ellos lo iba a entregar, empezaron a inquietarse sus discípulos y todos decían, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Ahí nos denota que ellos lo reconocían como su Señor. Pero cuando Judas pregunta, le dice, ¿soy yo, maestro? Ya no lo veía como su Señor. Entonces eso nos deja a nosotros una gran lección. ¿Cómo estamos viendo nosotros a nuestro líder? ¿Realmente vemos al pastor como nuestro pastor? Y no solo nuestro pastor terrenal, que es importante estar en sujeción, en obediencia, en humildad, en unión, en un mismo sentir, en una misma mente, en un solo corazón como pueblo, sino cómo nosotros vemos a Jesús. Nosotros tenemos que tener claro esa convicción firme que Jesús es Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. No solo un profeta, como muchas religiones lo llaman, no solo un maestro,
destacado, no. Para Judas, le dice en el versículo 25 del capítulo 26 que leíamos ayer, ¿soy yo, maestro? Y él le dice, tú lo has dicho. Porque lo que estaba en su corazón revelaba su boca, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se ejecutó esa traición. Vemos cómo Dios le anuncia a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Pero vimos también que a pesar de haberlo negado, aunque él le había prometido que no lo iba a negar, que su vida daría si es posible, él estaba dispuesto. Pero Pedro no tenía esa fuerza. No tenía todavía ese dunamis, ese poder que el Espíritu Santo da. Entonces vemos que cuando el gallo canta, Pedro se acuerda de la profecía, de la palabra que le había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo que lo iba a negar. Porque antes que el gallo cantase, me negarás 3 veces, le había dicho. Y saliendo él de ese lugar, lloró amargamente. Y eso tenemos que subrayarlo en nuestra Biblia. Lloró amargamente. Le dolió haber negado a Jesús. Le dolió en profunda manera haberle fallado. Pero qué lindo es Dios que nos da nuevas oportunidades. Más adelante, conforme vayamos avanzando en la lectura, vamos a ver que hubo un reconcilio. Nuestro Señor lo esperó a sus discípulos, aunque ellos habían vuelto a sus actividades de pesca. Él los estaba esperando con un pescadito, un desayuno del reconcilio. Y ahí le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le da una orden, le confirma la misión, le vuelve a decir que apacentara sus ovejas. Entonces, amada iglesia, vamos a leer con la ayuda del Señor ahorita el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo Jesús está ante el Sanedrín. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas un campo de alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato, versículo 11 en adelante. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos les dijo Pilato,
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribuno, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuere muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Del versículo 27 en adelante vamos a leer la crucifixión. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a la hora de la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creemos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versículo 45 en adelante vamos a leer su muerte. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oír: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La sepultura de nuestro Señor Jesucristo la vamos a leer del versículo 57 en adelante. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, y no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Padre de gloria, Padre de amor, de misericordia, Señor, gracias, Señor amado. Bendito Dios, nos das el privilegio, Señor, de conocer, Señor, detalles de tu pasión, de tu muerte, pero también vamos a leer, si tú nos ayudas, Señor, todo lo relacionado a la resurrección, Padre, porque tú, Dios mío, Señor Jesús, moriste, pero resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre, y un día de venir a juzgar con vara de hierro, con vara firme, a recuperar lo que es tuyo, Señor, el mundo, la plenitud y todo lo que en él habita, lo que tú has comprado a precio de sangre, Señor amado, estaremos contigo en tu gran misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu Espíritu Santo y te suplicamos que nos permitas, Señor, también seguir avanzando con este plan de lectura, Padre, y compartiendo la palabra, precioso Dios. Señor, a todas aquellas almas, Señor, que ya son creyentes, y también aquellos que no te conocen, que escuchen esta palabra, Señor, que escuchen esta lectura. Dios mío, que tu Espíritu Santo haga esa obra preciosa, Señor, de convencer de pecado, Dios mío, de justicia, Señor, de juicio, Padre, para que vengamos al arrepentimiento y alcancemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por siempre estar dispuestos. Dios bendiga su esfuerzo. Dios bendiga su disposición. Dios bendiga el tiempo que también están disponiendo para leer, para compartir. Hermanos, vamos avanzando con la ayuda del Señor, y todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Cristo viene pronto. Maranata. Lo estamos esperando. Usted y yo lo estamos esperando en el nombre de Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Amén. Si Dios nos permite, nos conectamos mañana.